UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de armas, del ejército, del reclutamiento de los miembros del ejército en la primera mitad del siglo XIX. Para ello nos acompaña la doctora Claudia Ceja Andrade. Este es un libro que publica el Colegio de México, el Colegio de Michoacán y la Universidad Autónoma de Querétaro, y es nada menos que su labor como investigadora durante todo el doctorado. Entonces es un libro pues muy acucioso de la temática desde el punto de vista de la historia social. Y también quiero decirles que la doctora Claudia Ceja Andrade, además de ser parte del cuerpo colegiado del área de historia de la Facultad de Filosofía, es la secretaria académica de esta misma unidad académica, valga la redundancia. Claudia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta Gracias, que se nos hizo. Sí, ¿verdad? Sí. Platícanos, Okay, acaba de salir tu libro, todavía está calientito. Así es, ni lo tengo todavía. Y todavía ni lo tenemos, pero bueno, ya lo vamos a promocionar. Así es. Tú estudias al ejército desde la historia social, es decir, te sales de este acartonamiento del historiador que estudia al ejército desde la batalla, desde la política. Tú estudias a la tropa. ¿Qué te encuentras como historiadora al estudiar a los de abajo? Ok, pues sí, efectivamente, Ana Cecilia. A mí en un primer momento me interesó mucho trabajar al ejército, exclusivamente a la tropa, ¿no? A todas estas personas que, pues digamos, no tienen rostro, por así decirlo, ¿no? Y como tú has podido ver haciendo una revisión historiográfica, uno lo que observa es que, como bien ya lo comentaste, es, que hay toda una historiografía que tiene que ver más o que está más inclinada hacia las cuestiones de las batallas, ¿no? De los grandes hombres militares, ¿no? Pienso en Porfirio Díaz, en fin, ¿no? Y a mí lo que me interesaba era ver qué estaban haciendo la gente común y corriente, esos soldados, ¿no? Entonces yo lo que hice fue revisar o encontré digamos, un poco las respuestas en los expedientes judiciales militares, ¿no? Una vez que estos sujetos delinquían o transgredían, eran procesados por las autoridades militares, y entonces a partir de estar revisando sus declaraciones, me encuentro que es la manera como escucho sus voces, ¿no? Los motivos por los cuales, digamos, entraron o cómo es que entraron ahí, por qué transgredieron o delinquieron, etc., ¿no? Entonces, lo primero con lo que me encuentro es que muchos de estos miembros del ejército regular, son gente de las clases populares, ¿no? Muchos de ellos en su mayoría son labradores, artesanos, ¿no? Buena parte de ellos son gente con oficio, ¿no? Muy poca gente reportó no tener oficio en ese momento, entonces es gente que era económicamente activa. Estamos hablando de un perfil social, gente de hombres de una edad que iba desde los 20 años, 17, 20 años, hasta los 35, 36 años. Eso no significa que hubiera gente más chica o más grande. Pude ver en algunas declaraciones, por ejemplo, una persona o un soldado refería que ya llevaba 15 años en el ejército o 20, no recuerdo bien, y sacando cuentas por la edad, todo parecía indicar que había estado en el ejército desde los 10 años, ¿no?
Entonces había niños ahí que hicieron toda su carrera, toda su vida en el ejército. ¿Qué otra cosa pude encontrar? Estos hombres en su mayoría, mi trabajo se circunscribe propiamente en la Ciudad de México, porque es ahí donde llegaba toda esta gente para ser reclutada y demás. Pero si bien buena parte de ellos eran de Ciudad de México, también había gente de los alrededores y de los estados, ¿no? Gente de Querétaro, de Michoacán, de Toluca, ¿no? Tlaxcala, muy pocos, pero Guanajuato, ¿no? Entonces es gente, la mayoría de ellos no saben escribir, no saben leer. Se presume o se dice, al menos por sus hojas de filiación, que fue otro de los documentos con los que estuve trabajando y que pude armar, con el cual pude armar ese perfil social de quiénes eran y demás. Físicamente eran la mayoría mestizos, ¿no? Muy poco... nunca me aparecieron muy pocos negros, al menos para Ciudad de México. La mayoría era gente mestizos, cero actividades pensando en el tipo de oficios. No me encontré a ninguno que fuera, por ejemplo, de estos oficios liberales, como medicina, abogacía y demás. No encontré a ninguno, entonces son más o menos el perfil, son lo que ya te había mencionado. Solteros en su mayoría, aunque, ojo, porque se dice son solteros, pero cuando tú revisas los expedientes, te aparece que sí tienen pareja, ¿no? Eso significa que tienen concubinas. Amancebados. Son amancebados. La mayoría de ellos son amancebados, ¿no? Es lo que yo pude observar, ¿no? Aunque, bueno, en su hoja de filiación aparece que son solteros, ¿no? Hay casados, hay viudos, ¿no? Y eso es, digamos, lo que pude encontrar en lo que respecta a ese perfil social de estos sujetos. Fíjate que ahorita hablar del ejército, si lo pensamos en el siglo XXI, bueno, no, en el siglo XXI estamos en problemas con el ejército, pero durante mucho tiempo en México, como hubo paz, no podíamos dimensionar lo que significaba reclutar gente para el ejército. En la primera mitad del siglo XIX, recordémosle a los televidentes, la primera mitad en México del siglo XIX está marcada por azonadas, golpes de Estado, revueltas, etcétera. Y el ejército y la iglesia son los dos poderes de facto que quitan presidentes, los ponen, quitan un régimen, ahora somos federalistas, no ahora centralistas, no ahora una dictadura. Esos movimientos desde arriba se hacen desde el ejército y desde la iglesia, ¿no? Pero estos de abajo, Claudia, que conforman ese gran poder que es el ejército, ¿a estos cómo se les recluta? Bueno, el ejército para estos momentos, en el siglo XIX, era de dos maneras. Bueno, había todo un conflicto, por así decirlo, porque bueno, el mejor mecanismo era el sorteo, ¿no? Entonces, se hacía, desde la autoridad central, solicitaba a los estados que se generaran padrones para... de esos padrones, generar un sorteo, ¿no? O sea, hacer todo esto. El problema es que había una gran reticencia o resistencia por parte de las autoridades locales, digamos, o desde estatales, para generar esos sorteos. ¿Por qué? Porque hay un perfil de soldado, ¿no? Ese soldado tiene que... que tiene que tener, no tener lo que hoy denominaríamos algo así como antecedentes, ¿no? Ser un hombre sano, tener una determinada edad de 18, 17 años a
35, 40, dependía de la convocatoria, ¿no? Pero en términos generales, ser soltero, ¿no? Mostraron cierto interés por el ejército, en fin, ¿no? De ese perfil de hombre, en realidad estamos hablando de gente, pues, económicamente activa y que, ¿cómo decir? Pues es gente que para los estados, ¿no? Les representaba quitarles, digamos, esa gente que estaba trabajando y demás, era mandar a esos hombres. Pero por otro lado, también habría que recordar que tenemos a las famosas milicias cívicas, ¿no? Que esas son, que dependían de las autoridades estatales. Y que, ¿no?, se conformaban por ciudadanos al 100%. Ajá. Ajá. Entonces, no le convenía a las autoridades estatales enviar a sus hombres más fuertes, más jóvenes, al ejército, porque y si pasó, pienso en el caso de Zacatecas y en algunos otros estados, de que en momentos de mucho conflicto y disputa entre la autoridad central y las autoridades estatales, bueno, pues tú les estás engrosando, digamos, con hombres fuertes, jóvenes y demás, al ejército, que después puede ser que van a venir después a poder atacarte, etc., ¿no? Entonces, lo que hacían estas autoridades era mandar a gente sacada de las cárceles, ¿no? Armaban levas, ¿no? Que era... Y habría que reconocer que la leva fue, digamos, la práctica más recurrente, incluso entre los militares, ¿no? Aunque ellos, los altos mandos, no quisieran, sabían perfectamente que el tipo de gente que llegaba por medio de la leva no era la mejor, porque además era forzada, ¿no? Perdón que te interrumpa, nada más para recordarle a los televidentes que la leva era que tú estabas feliz en la calle y ¡pum!, te tomaban por la fuerza y te llevaban, te gustara o no, y ya eras parte del ejército, ¿verdad? Sí. Y bueno, a veces podían entrar hasta tu casa, ¿no? O sea, sí se podía, sí, o sea, se supone que eso era parte de esas dinámicas que no eran bien vistas, digamos, pero bueno, cuando eran momentos de leva podían entrar a las cantinas, podían entrar a estos espacios públicos, pero en ocasiones sí se entraban a espacios, pues, privados, pues, a buscar gente, ¿no? En aras de, pues, estamos buscando desertores. ¿Quién es este? Venga. No encontramos al desertor, pero este muchachito nos sirve, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la población no quería, había una renuencia de la población civil de no querer entrar a ese tipo de oficio, ¿no? De entrada porque, bueno, era sacar a la gente de sus... O sea, tú piensas que tú te llevas se llevan a tu esposo y, bueno, el esposo es el brazo, el que da el sustento, ¿no? Y a veces, en ocasiones, lo que sucedía es que cuando estos hombres, pues, eran tomados de leva e incorporados al ejército de manera forzosa, las mujeres y los hijos iban atrás de ellos, ¿no? Porque ellos sabían perfectamente que si a este hombre lo iban a trasladar, pongamos por caso que lo tomaban en Querétaro, el ejército lo iban a mandar, pon tú, a Oaxaca. Si había un conflicto en Oaxaca o había un conflicto en Ciudad de México, lo iban a trasladar hasta Oaxaca, Ciudad de México, y bueno, ¿cómo iba a ser ese soldado para hacerle llegar la manutención a la esposa, a la concubina o los hijos, ¿no? Entonces, en ocasiones no quedaba más remedio, no les quedaba más remedio a estas mujeres que irse con ellos, ¿no? ¿Y viven en los cuarteles con ellos? ¿Viven cerca? ¿Cómo resuelven esas cuestiones? Ellos vivían en ocasiones, o sea, estas mujeres y niños, por lo que yo pude identificar en los expedientes, es que en ocasiones sí vivían ahí, adentro,
¿no? De estos cuarteles, a veces pasaban las noches ahí y por la mañana tenían que salir y que tenían que salir a trabajar, ¿no? Porque eran varias, digamos, podía haber hasta incluso ciertas asociaciones, asociaciones en el sentido de poner una cierta solidaridad, ponerse a vender fruta, verdura y demás, o algo, ¿no? En la calle, mientras bueno, llegaba la noche y podían nuevamente introducirse a estos cuarteles o iban y salían, entraban y salían, ¿no? Recordemos que el ejército para ese momento no es el ejército que hoy conocemos, que es un ejército que está cuartelado. Bueno, en el caso mexicano ahorita, por la situación que estamos viviendo, no están acuartelados, están en las calles, pero cuando es época de paz, el ejército está acuartelado, está encerrado y no sale. Ahí encuentra todo, ¿no? Ahí se le limpia el uniforme, se le da de comer, tiene todo, ¿no? Para el siglo XIX eso no sucede así, ¿no? Son las mujeres las que van a proveer, o sea, tienen una función importantísima en el ejército, ¿no? Son las mujeres las que van a proveerles a ellos de alimento, de comida, de aseo, incluso son, estando en campaña, estando en guerra, bueno, a veces asistían a los médicos cuando había algún soldado herido y demás, ¿no? Estaban ahí, digamos, como tipo enfermeras, ¿no? Nunca, lo que tú puedes observar en las memorias de algunos de estos coroneles, de estos grandes militares, la verdad es que ellas desaparecen de esa historia, ¿no? Y bueno, pues también hay muchos niños, nacen ahí, o sea, las familias viven ahí, y nacen niños que después se van a convertir, pues, en soldados o en mujeres que van a terminar siendo la pareja de algún otro soldado y demás, o que se van a convertir en lo que ya para 1910 conocemos como soldaderas, ¿no? Pero bueno, más o menos es ese tipo de dinámicas las que tienen. Es un ejército o es un ejército, es una tropa que está continuamente saliendo y entrando de esos cuarteles, que en realidad no podemos decir para el siglo XIX que existían cuarteles como tal, porque eran edificios públicos, ¿no? Claustros, conventos, ¿no? Que estaban siendo los tomaban utilizados. por asalto. Los tomaban, como el caso que comentábamos hace un rato de Maximiliano, ¿no? O sea, bueno, utilizaron el convento de la Cruz como cuartel, ¿no? Y ahí estaba entonces convivías entre animales, ¿no? Y las mujeres, estos soldados, y a veces entre comerciantes, porque bueno, dado que no tenían el alimento y demás, bueno, los jefes inmediatos dejaban entrar en ocasiones a estos, bueno, no en ocasiones, era una práctica regular, era una práctica bastante socorrida, digamos, en que entraban hombres, comerciantes, a los cuarteles a vender productos, ¿no? Mujeres mandaban, o sea, el comerciante en ese sentido pues era bastante astuto y mandaba a mujeres a llevarles comida o alcohol también, ¿no? Alcohol y algún otro tipo de Seguro droga. Cigarros. No, por supuesto, el cigarro, el alcohol, el aguardiente, el pulque, todo ese tipo de productos entraban. Yo casi no me encontré información de la famosa marihuana, ¿no? Pero por supuesto que había un consumo de marihuana también, ¿no? Yo te digo, no lo encontré, pero sí hay casos para esa época que sí reportan el uso y consumo de esta droga, ¿no? Por lo que nos platicas, uno, que se resisten a formar parte de este ejército, y dos, que las mujeres tienen que salir a vender fruta, verdura, buscarse la vida.
Infiero que no les pagaban bien o no les pagaban regularmente. ¿Cómo era la vida del soldado económicamente? ¿Podía sostener a una familia? Bueno, la paga era semanal y se le entregaba en mano. Al menos eso así lo dice el Código Militar. Se le tenía que entregar en mano al soldado. Se le entregaba la paga semanalmente y esa paga la entregaba el cabo o el sargento. El sargento se le entregaba y se distribuía, ¿no? También recordemos que, bueno, eso es en el ideal, eso es en el código. En ocasiones esa paga no se daba, ¿no? Sí había retrasos en los pagos, ¿no? Y eso generaba una serie de, obviamente, pues de molestia, ¿no? Pero también también tenían ellos ciertas gratificaciones al mes, ¿no? Para comprar, por ejemplo, velas, para comprar cualquier otra cosa que necesitaran, y ese tipo de gratificaciones tampoco se entregaban a tiempo, ¿no? Y lo que yo pude observar era, y eso lo utilizaban los soldados al momento de que estaban siendo procesados. Yo lo que observo es ahí una especie de cálculo por parte del soldado que decía, bueno, sí, yo deserté o salí a comprar algo y a lo mejor me tardé 2 días, ¿verdad? Porque tendían mucho a beber también. Pero, bueno, si yo voy a recibir un castigo, lo único que puedo decir es que ustedes también me deben 25 años de gratificación de tal cosa, me deben o sea, la suma de todo eso era increíble, o sea, y era de años. No te estoy hablando de que te retrasan el sueldo una semana, un mes, 2 meses, o sea, te estoy hablando de meses y años, ¿no? Entonces, ahí yo lo que pude observar era que en ocasiones como que había una especie como de negociación, si lo quieres ver así, porque si ese soldado al momento de decirte ese tipo de cosas, decía, bueno, tú me debes más. Me debes más, ¿no? Entonces observas que el castigo no es tan fuerte, ¿no? O que terminan diciendo los jueces, bueno, con el tiempo que lleva en la cárcel, es más que suficiente. Y se le soltaba. Obviamente también había un cálculo por parte de las autoridades porque, bueno, no hay compañía para ese momento. Hay varios ministros de guerra que están diciendo, no tenemos es difícil tener una compañía entera. Sí, ¿por qué? Porque el nivel de deserción era increíble, ¿no? Entonces, en ocasiones, y ahí también observo por parte de las autoridades que en ocasiones la ley o el código se tiene que hacer un poquito a un lado y se tiene que ser más laxos con estos hombres. Hombre, si están siendo la mayoría enviados por la fuerza, no se les paga, se les da un maltrato. Entonces, no puedes castigarlos, ¿no? Yo observé, por ejemplo, eso a mí me sorprendió muchísimo. Había gente que llegó a desertar, y me acuerdo de el caso de uno que era de Querétaro, desertó como 18 veces. O sea, es absurdo, porque ya después de un tiempo ya o te dan de baja o, bueno, si desertabas frente al enemigo, ahí había que pues se pasaba por las armas. Eso a veces no sucedía, ¿no? Y uno decía, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? ¿No? Y se debía a toda esta situación, ¿no? De que había una necesidad de tener efectivos, de tener gente armada para poder combatir con todas estas problemáticas que, bueno, tú ya sabes, que estaban en el siglo XIX. Claudia, pues muchas gracias por habernos acompañado, a la doctora
Claudia Ceja Andrade. Su libro ya pronto estará aquí, esperemos, en el Fondo de Cultura Económica, en la librería del Fondo. Ahí lo vamos a poder adquirir. Se llama La fragilidad de las armas. Muchas gracias, doctora Claudia Ceja, por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ti. Gracias. Y a nuestros televidentes, nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TVWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.